El Real Estelí podría conseguir esta semana su primer título internacional si logra vencer a Alajuelense en la final de la Copa Centroamericana. Y por eso es que hoy vengo a repasar año tras año cuándo fue que cada uno de los clubes centroamericanos ganó su primer título internacional. Bueno, y es que esta misma semana, este escudo, el del Tren del Norte, podría unirse a un relativamente selecto grupo de equipos centroamericanos que han conseguido alguna vez un título internacional. Y ante esta posibilidad, pues quería hacer este video repasando cuál fue el año en el que todos esos equipos de la región consiguieron su primer título internacional. El Real Estelí, por supuesto que tendrá ese objetivo en mente en el estadio Alejandro Morera Soto esta semana, y Alajuelense será el obstáculo que tengan que vencer para unirse a ese grupo. Pero hoy vamos a hablar de los otros 19 equipos que hasta la fecha han conseguido algún título internacional. Por supuesto, hay que hablar un poco de las salvedades, de quiénes fueron los que tomé en cuenta y sobre todo los torneos que tomé en cuenta para este repaso. Y es que esta misma semana, por dar un ejemplo, el Olimpia presentó una camiseta en honor al primer título de la región que consiguieron en 1959, y ese fue un título que de hecho no formaba parte de la CONCACAF, porque CONCACAF se forma en 1961, esto es 2 años antes, pero que aún así yo lo tomo como un título internacional relativamente oficial. Yo creo que los que más se podrían señalar son ese del Olimpia y luego el de Alajuelense, porque insisto, son previos a la Confederación, pero los voy a tomar en cuenta. Y además tomo en cuenta el torneo centroamericano, que era la forma en la que Centroamérica se clasificaba para las semifinales o la final directamente de la Conca Champions en los primeros años. También los 3 torneos regionales que hubo en algún momento, que fue la Copa Fraternidad Centroamericana, la Copa Grandes de Centroamérica, luego la Copa Interclubes de la UNCAF, junto con la Liga CONCACAF más recientemente. También, por supuesto, ahora la Copa Centroamericana y los torneos más grandes, la Recopa de la CONCACAF, la Conca Champions. Entonces, esos son los torneos que tomé en cuenta. Hay algunos otros que se dejan de lado, pero bueno, al final lo de la oficialidad y lo de qué se toma como oficial o no es un asunto de percepción y cada uno puede hacerlo como quiera, pero yo lo voy a hacer de esta manera. Así que comenzamos con el repaso y precisamente, como les decía, tomo como referencia ese torneo de 1959, un torneo de campeones de Centroamérica y México. Este de hecho tiene varios nombres distintos dependiendo de dónde lo busquen, pero bueno, torneo de campeones de Centroamérica y México, cuando el Olimpia en 1959 se convirtió en el primer equipo centroamericano en tener un título internacional. Así que ahí está, como les decía, esto, insisto, previo a incluso la formación de la propia CONCACAF. Luego apareció Liga Deportiva Alajuelense en 1961, un par de años más tarde, cuando se volvió a jugar ese mismo torneo. Como les decía, lo pueden encontrar como torneo de campeones de Centroamérica y el Caribe, o también con México, dependiendo de los 2 años, porque hubo uno que participaron equipos del Caribe, en el otro fueron equipos mexicanos, o lo pueden ver como un campeonato centroamericano. Tiene varios nombres. El punto es que en 1961 ese título se lo dejó el Alajuelense y ya fue el último previo a la existencia de la propia CONCACAF, y en donde a partir de aquí entran todos los otros torneos organizados por la Confederación. Así que en 1961 entró Alajuelense con su título internacional. Nos pasamos a otro equipo costarricense, el Uruguay de Coronado, uno que mucha gente no sabe que tiene este título, pero lo consiguió en 1964, el torneo centroamericano, precisamente ese torneo del que se habla muy poco porque era la eliminación de todos los equipos de Centroamérica, porque de esa forma se clasificaban ya sea a semifinales de la Conca Champions para enfrentarse a un equipo ya sea mexicano o del Caribe, o a veces incluso directamente sembrado en la final esperando por el torneo. Entonces era un torneo al cual no se le daba una importancia por sí sola, porque era para clasificar a esa instancia de la Conca Champions, y de hecho era pues básicamente una fase de la Conca Champions, pero que al final sí había un campeón, y en 1964 lo fue el Uruguay de Coronado de Costa Rica. Luego, un par de años más tarde, en 1966, apareció el Saprissa, el tercer equipo tico en ese sentido, nuevamente con el torneo centroamericano. En esa oportunidad los morados se dejaron el título, ya después por supuesto consiguieron muchos otros más torneos, pero el primero fue ese torneo centroamericano de 1966. Un año más tarde, en 1967, apareció el primer equipo
equipo proveniente de El Salvador, el Alianza, que también lo consiguió con el torneo centroamericano por el hecho de que se estuviera disputando este torneo. Muchos de estos equipos lo primero que consiguieron fue esto. Hay unos que incluso, pues al ganar el torneo centroamericano, pudieron optar por ganar la Conca Champions y también la ganaron posteriormente, pero primero ganaron el torneo centroamericano y bueno, la Alianza lo hizo en 1967. También con el torneo centroamericano lo hizo un año más tarde el Aurora de Guatemala. En 1968 se quedó con ese torneo centroamericano y fue el representante de la región en la Conca Champions, así que ahí estuvo el Aurora en el 68. Luego tuvimos que esperar 3 años y apareció otro equipo proveniente de Guatemala, el Comunicaciones, y aquí ya entramos con otro torneo. Aquí consiguió la Copa Fraternidad Centroamericana de 1971 y así los cremas se unían a este selecto club, entraban como el 7º club, el segundo proveniente de Guatemala. Y como lo hizo Comunicaciones en el 71, se tuvo que apurar su rival y en 1974 el Club Deportivo Municipal consiguió también su primer título y también lo fue en la Copa Fraternidad Centroamericana. Los Diablos Rojos, que así consiguieron unirse como el 8º club en esta lista. Después del 74 no esperamos mucho porque al año siguiente, en 1975, el club que en ese momento se llamaba Platense Municipal, ahora como Club Deportivo Platense, equipo de El Salvador, se unió a esta lista con nuevamente la Copa Fraternidad Centroamericana. Aquí ya pues como entraba el tema que se estaba disputando torneo centroamericano, pero también la Copa Fraternidad Centroamericana, pues ahí se iban uniendo los diferentes clubes. En el torneo centroamericano muchos otros iban quedando con los títulos que ya lo habían conseguido antes, en el caso de Saprissa, también el caso de Municipal, pero entonces lo hizo en la Copa Fraternidad Centroamericana el Platense allá por 1975. Nos pasamos a 1976 con el 10º equipo en la lista y también fue uno salvadoreño, el Águila, con nuevamente el torneo centroamericano. Este de hecho ya casi se acaba porque pues fue una etapa en la que así se clasificaba a la Copa de Campeones de la CONCACAF, pero que eventualmente llegó a su final. Todavía Águila lo aprovechó y en 1976 se quedó con el título y también lo hizo otro equipo de El Salvador, el FAS, en 1979 también con ese torneo centroamericano de la CONCACAF. De aquí ya nos pasamos de década para 1980, en donde fue el único año hasta la fecha en el que 2 equipos distintos se han unido a la lista. Lo hizo el Club Deportivo Broncos. Ahí, disculpa la calidad del logo, pero no podía conseguir otro. Este fue el mejor que logré conseguir. Incluso, bueno, hay muchos de estos escudos que han ido evolucionando. No estoy poniendo el escudo del que era el del equipo en esa época, sino el escudo actual. Aquí está el de Broncos en 1980, que consiguió la Copa Fraternidad Centroamericana. Y en ese mismo año, pero un poco más tarde, es decir, esto sigue siendo cronológicamente, lo hizo primero Broncos a inicios de año y un poco más tarde lo hicieron los Pumas de la UNA allá en Honduras. También otro equipo hondureño, estos 2 equipos provenientes de Honduras lo consiguieron ambos en 1980. Los Pumas lo hicieron en el torneo centroamericano. No sé si se está metiendo mucho un helicóptero que está pasando aquí encima por mi casa una y otra vez, pero bueno, si no me disculpo, pero tiene rato de estar acá, entonces tampoco podía esperarme mucho más para grabar el video. Pero bueno, como les decía, los Pumas de la UNA allá en 1980. Y un año más tarde se unió otro equipo proveniente también de Honduras, el Real España, que lo hizo en la Copa Fraternidad Centroamericana del 81 y así también se sumaba como el equipo número 14 en esta lista. Luego en 1991, ahí ya se acababan, pasaban 10 años, aquí como pueden ver empiezan ya a distanciarse porque los equipos más tradicionales ya habían conseguido los títulos, ya costaba más que existieran nuevos campeones, así que tuvimos que esperar hasta 1991 para que el Atlético Marte de El Salvador consiguiera un título y es el único que lo ha hecho en la Recopa de la CONCACAF. Este fue un torneo en el que sí era absoluto de la región, digamos, como pueden ver, todos los previos eran o torneo centroamericano o el campeonato centroamericano y de México, aunque era previo a la CONCACAF, pero también la Copa Fraternidad Centroamericana. El Atlético Marte lo hizo en la Recopa de la CONCACAF, en donde también participaban equipos pues de toda la confederación. Ahí el Atlético Marte se quedó con el título en el 91 y se unía a esta lista como el equipo número 15. Luego tuvimos que esperar 3 años para que el Club Sport Cartaginés de Costa Rica se uniera también a esta lista en 1994 y es el único hasta la fecha
que lo hizo con una Copa de Campeones de la CONCACAF. Se consagró como el rey de la CONCACAF y pues no había conseguido ni alguna fraternidad centroamericana ni ningún torneo centroamericano. Aquí la forma de clasificar a la Copa de Campeones ya era distinta, por eso el hecho de que estuviera Cartaginés no significaba que ganó el torneo centroamericano, como sí significaba en los años 60 y en los 70, y por eso fue que el Cartaginés lo hizo aquí. Muchos otros, pues previo a su título de la Copa de Campeones, ya habían conseguido alguno de los otros torneos, pero el Cartaginés se unió con esa circunstancia específica como el equipo número 16. El 17 también es de Costa Rica, el Punta Arenas Fútbol Club, que en el año 2006 ganó la Copa Interclubes de la UNCAF, y un equipo poco tradicional, que incluso es muy ascensor. En este momento está como el último de la tabla en primera división, pero recientemente pasó mucho tiempo en el ascenso costarricense, pero en 2006 tuvo una gran campaña. Fue un conjunto que peleó bastante en esa época y se unió como el equipo número 17. Ya nos faltan solamente 2 y vean que pues estamos en 2006. Sin embargo, para el siguiente no se esperó tanto y fue el año siguiente, en 2007, cuando el Motagua, el Ciclón Azul de Honduras, lo consiguió con la Copa Interclubes de la UNCAF del año 2007 y fue el penúltimo equipo, de no ser, sería el último en la lista, de no ser porque en 2018 el Club Sport Herediano, el equipo costarricense, al fin se alzó con un título regional cuando se quedó con la Liga CONCACAF de 2018 y fue el último, el conjunto florense, en unirse a este selecto club. Si hacemos el repaso o la división por países, son 6 equipos provenientes de Costa Rica. Vamos a ver si los puedo mencionar todos. Alajuelense, Uruguay, Saprissa sería el tercero, Cartaginés el cuarto, Punta Arenas el quinto y Herediano el sexto. Esos fueron los equipos ticos que hasta la fecha han conseguido títulos internacionales. De Honduras son 5, vamos a hacer el repaso. Olimpia fue el primero, luego se unió Broncos, luego los Pumas, luego el Real España y más recientemente Motagua, como así repasábamos recientemente. De parte de El Salvador también son 5. El primero fue la Alianza, luego fue el Platense, luego fue el Águila, luego fue el FAS el cuarto y el quinto fue el Atlético Marte en el 91, y después son 3 equipos provenientes de Guatemala. La Aurora fue el primero, luego lo hizo Comunicaciones y luego lo hizo Municipal. De hecho están seguidos en la lista, el sexto, el séptimo y el octavo fueron de Guatemala. Son los únicos conjuntos chapines con títulos internacionales. Ni Nicaragua, ni Belice, ni tampoco Panamá tienen conjuntos que hayan alzado pues títulos regionales en nuestra región, valga la redundancia. Pero sí quería hacer un repaso, hablando del Real Estelí sobre todo, de los equipos que se quedaron cerca, que estuvieron a punto de unirse a esta lista, pero no lo pudieron conseguir, y básicamente fueron los subcampeones que nunca han sido campeones. El primero en esa lista es el Cacique de Iriangén, de hecho un club nicaragüense que en 1976 fue subcampeón del torneo centroamericano precisamente. El segundo es Maratón de Honduras, que en 1980 también fue subcampeón de ese torneo centroamericano. Apareció luego el Xelajú, equipo de Guatemala, que en 1982 fue subcampeón de la Copa Fraternidad Centroamericana. El cuarto es curioso porque es Luis Ángel Firpo, equipo de El Salvador, que fue subcampeón de torneos regionales en 3 oportunidades. En 1990 del torneo centroamericano, en 1992 también del torneo centroamericano y en 1996 de la Recopa de la CONCACAF, y así es como Luis Ángel Firpo pues estuvo a punto en 3 ocasiones, pero nunca lo llegó a conseguir. Luego el quinto de esta lista es el Árabe Unido, que en 2002 fue subcampeón de la Copa Interclubes de la UNCAF. El sexto fue el Santos de Guapiles, costarricense, que en 2017 perdió la final de la Liga CONCACAF. Y más recientemente, por supuesto, aparece el Real Estelí, que en el año 2023 disputó su primera final y fue subcampeón de la Copa Centroamericana de ese año 2023. Ahora nuevamente está a las puertas el Tren del Norte, o de ser el equipo número 20 en conseguir el título, o de sumarse un segundo subcampeonato, una segunda oportunidad en la que estuvo a punto, pero no lo consiguió. Todo eso lo veremos el próximo miércoles en el estadio Alejandro Morera Soto, en territorio costarricense. Pero quería hacer este video porque me parecía bastante curioso. Además tenía muchísimo tiempo de no hacer de estos videos históricos que a mí la verdad me gustan mucho. Sé que no son los más populares, pero la verdad me gusta mucho esto de investigar la historia, y entran muchos matices de si se contaban esos
torneos, por ejemplo, del Olimpia en el 59, de Alajuelense en el 61, pueden no contarse. Igualmente esos dos equipos muy rápido consiguieron ya sea el torneo centroamericano o la Copa Fraternidad Centroamericana, así que pues por ahí anda también ese tema. Si no se quiere tomar en cuenta el torneo centroamericano, pues hay algunos otros que salen de esta lista, pero para mí estos son los títulos que hay que tomar como referencia y estos son los 19 conjuntos de ese selecto club que, insisto, veremos si el Real Estelí puede unirse como el equipo 20 y que no ha pasado tanto tiempo, desde 2018, ahora sería hasta 2024, 6 años de espera para que un nuevo equipo sea campeón internacional de la región de Centroamérica. Bueno, no campeón de Centroamérica, sino campeón de cualquier título internacional. Pero quiero conocer sus opiniones de este video. ¿Qué tomarían en cuenta ustedes? ¿Cuáles torneos? Si no incluirían estos previos a la existencia de la CONCACAF. No sé, todos los comentarios que tengan los pueden dejar aquí abajo en los comentarios y sobre todo su predicción de si Real Estelí va o no a conseguir su primer título internacional. Y como siempre les pido el mayor de los apoyos, insisto, como estos videos que sé que a la larga no son tan populares, entonces si pueden dar like, si pueden compartirlo, si pueden comentar, todo eso me ayuda muchísimo a que tenga un poco más de exposición y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para seguir de cerca toda la actualidad y la historia del fútbol de la CONCACAF y nos vemos en estos próximos días para repasar si Real Estelí se unió o no a esta lista.